Hoy la Sagrada Escritura nos presenta ese momento en que Jesús camina sobre el agua. Es Dios, Jesús es Dios, y eso no lo podemos perder de vista nunca. Jesús es Dios, Él es el Señor de nuestra vida, es el Todopoderoso. Para Él nada es imposible en este mundo, nada. Es Él quien sostiene el universo con su poder en un nivel de perfección altísimo. Él sostiene el universo con su poder y es la fuente de la bendición para todos nosotros. Él que caminó sobre el agua, que hizo que el viento se calmara y le ordenaba al mar: silencio, cállate, y así pasaba una tempestad, terminaba el mar en calma. Él es nuestro amigo, nuestro Padre, nuestro hermano, siempre ha estado con nosotros. Y en medio de todas las tormentas que han habido en nuestra vida, Dios siempre ha estado ahí, nunca se ha ido. Más aún, todas las situaciones difíciles que hemos vivido hasta el día de hoy, siempre las hemos vivido con la presencia de Dios, aunque no lo veamos. Pero el Dios que conoce todo, que conoce nuestra historia, que conoce nuestro sufrimiento, no es que nos haya enterado, Él que nos conoce y conoce todo, está con nosotros. Él es la fuente de toda bendición. Es Él la fuente de toda bendición. Y ese Dios que nos ama profundamente es el que hoy nos dice: no tengan miedo, no tengan miedo. Aún en medio de las tempestades más grandes que pueda haber, Dios siempre va con nosotros, y para Él nada es imposible. ¿Cuántas veces el miedo nos bloquea? ¿Cuántas veces dejamos que el miedo gane la batalla y nos hace creer que todo está muy difícil, que no se puede, que no salimos, que simplemente no somos capaces, o muchas otras cosas donde el enemigo se mete a sembrar mentiras? No, es necesario aprender a confiar, porque para Él nada es imposible. Algo muy parecido a lo que sucede cuando Juan Diego, que tenía que ir por un sacerdote para su tío Bernardo, que estaba muy enfermo, y se puso a pensar: si me voy por el Tepeyac, por la Lomita, que es el camino más corto, ¿qué tal que la señora del cielo se me aparezca y me demore? Y se fue por otro camino, dando la vuelta por allá, por abajo, corriendo así por un sitio más lejano, más largo el camino. Pero allá se le apareció la Virgen en ese lado y le dice: ¿por qué te preocupas por tantas cosas? Es nada lo que te aflige. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿Acaso no te tengo por ventura en mi regazo? Pues esas palabras que dice la Virgen María también son hoy para nosotros. ¿Por qué te preocupas por tantas cosas? Es nada lo que te aflige. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿Acaso no te tengo por ventura en mi regazo? Pues esas palabras hay que guardarlas. Y eso lo dice la Virgencita María. ¿Cuánto más nuestro Padre Dios, que vive pendiente de nosotros siempre, no se ha alejado nunca de nuestra vida, no se ha ido? Él siempre ha estado ahí, siempre ha estado con nosotros, aún en los momentos de tempestad más fuertes en nuestra vida. Momento de un accidente, de una enfermedad grave, de un fracaso a nivel económico, de alguna cosa fuerte, de la muerte de un ser querido, de perder una parte del cuerpo en algún accidente, o perder la misma movilidad de las piernas, de sus brazos. Cosas que pueden pasar en nuestra vida. Aún en medio de las situaciones más críticas,
Dios siempre ha estado ahí. Siempre, siempre ha estado con nosotros y nunca se va a ir. Él mismo nos hizo una promesa: yo estaré todos los días, yo estaré siempre con ustedes, todos los días, hasta el fin del mundo. Y no nos dice, si se portan bien, voy a estar con ustedes. No. Aunque nosotros nos alejemos de Dios, Dios no se aleja de nosotros. Y si nosotros con soberbia le decimos a Dios, fuera de mi vida, no lo necesito, aún así se queda a la puerta tocando. Mira que estoy a la puerta y llamo, si alguno escucha mi voz y me abre, entraré y cenaremos juntos. Aunque lo saquemos de nuestra vida, se queda ahí a la puerta golpeando y siempre, siempre está con nosotros. Y hoy nos dice, ánimo, soy yo. Él está, soy yo, la esencia de la vida, soy yo. No tengan miedo. Ánimo, soy yo, no tengan miedo. Dios siempre presente en cada momento de nuestra historia y nos dice, no tengan miedo. Nuestra depresión es anclarnos al pasado. ¿Por qué cometí tal pecado? Pero ¿por qué tomé esa mala decisión en mi vida? ¿Por qué tuve que arriesgarlo todo? Lo perdí todo en un instante, fracasé. ¿Por qué me fui por ese camino? ¿Por qué tuve que hacerle caso a sus malos amigos? Pero ¿por qué tal cosa? Ya lo pasado, pasado. ¿Para qué seguir llorando sobre la leche derramada? ¿Para qué? No, ya dejemos el pasado en el pasado. ¿Cómo? Con una buena confesión. Ese es el punto. Ahí comienza nuestro proceso. Una buena confesión. Contar todo lo que estamos viviendo y sintiendo. Poder descargar en la confesión, decirle, Señor, aquí estoy yo, esta es mi vida, esta es mi historia, cometí estos errores, pequé en esto, pequé en aquello, esta es mi vida. Y poder vivir un proceso nuevo de una sincera conversión. El proceso de una sincera conversión. Para decirle, Señor, en confesión, no es que dejemos a un lado la confesión, como algunos están pensando, no, yo me confieso directamente con Dios, yo no necesito al sacerdote. Muéstrame en dónde está eso en la Biblia. Si está en la Biblia, hasta lo miramos. Pero eso no está en la Sagrada Escritura. Que yo me confieso directamente con Dios es una trampa del enemigo para hacerle creer que no, es que está en oración. Señor, yo pequé en esto, en aquello, en aquello, en aquello. Ya, perdonado. No. Si estuviera en la Sagrada Escritura, pues hasta lo consideramos. No tendría que durar yo confesando 8, 6, 10 horas ahí sentado. Lo consideramos a ver si estuviera en la Sagrada Escritura, pero no está. Es en la confesión. Cuando usted entra en la Santa Confesión, descarga su pecado, efectivamente el perdón de Dios llega. Efectivamente el perdón de Dios llega. Y en la Santa Confesión se borra todo nuestro pecado. Así haya sido lo más grave del mundo. Así hayamos cometido los delitos, inclusive delitos muy graves como el tema del abuso sexual y muchas otras cosas. Aún el asesinato de una persona o lo que haya sucedido en nuestra vida. En la Santa Confesión se borra todo. El pecado del aborto, todas esas cosas que después son una carga pesada, todo eso se borra en la Santa Confesión. Y es necesario, decía el Padre Pío, nuestro pasado lo confiamos a la misericordia de Dios. Pero como les digo, es con la confesión. Es con la confesión. No nos dejemos engañar por el maligno, que es el único que quiere que usted no se confiese. Si Dios ha quitado todos los obstáculos para que usted haga una buena confesión,
Hasta la misma confesión es gratis. Es gratis. Y usted va a hablar con un psicólogo, con una psicóloga, y 1 hora de consulta cuesta 100,000, 150,000, 200,000, según los estudios que tiene esa psicóloga, ese psicólogo. En promedio 150,000 vale 1 hora con un psicólogo. ¿Sí? Y tal vez si le dice que anda en dificultades económicas, tal vez le hagan algún descuento. Pero eso es 1 hora. Y cuando se pasó la hora, ya se acabaron los 150,000. Si necesita otra hora, pues son otros 150,000. Pero en la confesión, aunque el sacerdote haya estudiado psicología y sea psicólogo, es gratis. La confesión es gratis. Aunque el sacerdote tenga un doctorado en Biblia o en lo que sea, así tenga un doctorado, la confesión sigue siendo gratis. Y en la confesión usted se puede desahogar, puede descargar todo. Con respecto a la psicología, pues sí, en la consulta psicológica usted puede contar sus cosas, hasta contar algunos pecados de cosas que han sucedido en su vida, pero cuando salió de ahí sigue cargando con su pecado. En cambio, en la confesión, esos pecados que confesó, y claro que confesó bien, porque hay gente que maquilla el pecado y esconde las cosas y tapa todo y hace cuenta que no pasó nada. Eso pasa en nuestro mundo. Es un error. Engañar al sacerdote es un error. ¿Quién es el que pierde? Uno. Es como ir al médico y engañar al médico y no decirle que tiene dolor de cabeza. Pues el médico no le da ningún remedio para el dolor de cabeza, pero el que pierde es uno porque engañó al médico y no le contó todo. El que pierde es uno. Es que es muy grave, es muy vergonzoso. ¿Qué dirá el Padre? ¿Qué pensará de mí? Solo de menos. Si uno se guarda alguna cosa y no la confiesa, porque qué pena, qué vergüenza, el maligno le saca eso el día del juicio final, delante de todas las naciones, con toda su familia ahí presente, porque la Sagrada Escritura dice: nada hay escondido que no llegue a saberse, nada hay oculto que no llegue a descubrirse, y si algo se esconde es para que se descubra. Eso dice la Sagrada Escritura. Entonces, efectivamente, estamos ante una situación que es bastante compleja y delicada, que nosotros podemos poner en riesgo nuestra salvación. ¿Y a cambio de qué? De nada. Ninguna cosa buena queda de esto. Hay que tener cuidado, hay que ir con calma. No pongamos en riesgo nuestra salvación. No la pongamos en riesgo. No la pongamos en riesgo. Vamos con calma. Vamos despacio. Poder confesarlo todo en la Santa Confesión es sumamente importante. Poder sacar toda esa lista de situaciones de pecado y a veces hasta muy graves que hay en nuestra vida, poder sacar todo eso, decirle: Señor, esta es mi vida, y con arrepentimiento sincero y claro, con el deseo de cambio, porque si nos confesamos para seguir en las mismas, estamos burlándonos del sacramento. Esa es la situación. Como les decía en alguna ocasión, como el que dice: Padre, acúseme, me acuso. A veces dicen acúseme, no es acúseme, es acúsome. Acúsome o me acuso. ¿Sí? No es acúseme, ¿ante quién le vamos a acusar? No somos el acusador de nadie. Acúsome, me acuso de. ¿Sí? Me acuso de que me robé una gallina. Y al ratico dice: no, que sean 2 porque esta noche voy por la otra. Si no hay deseo de cambio, si no hay propósito de enmienda, de dejar atrás eso que está confesando, si quiere seguir en las mismas, hace inválida su confesión. Así de sencillo. Hace inválida su confesión. O cuando no renuncia a ese pecado. Por ejemplo, el odio. Es que me hizo esto, me hizo aquello, me levantó una calumnia, me levantó un chisme, me robó tantos millones. Lo que haya pasado en la vida, si se llena de odio y sigue diciendo: me las va a pagar, me las va a pagar, me las voy a cobrar, así vaya la confesión hoy, pero sigue diciendo: me las va a pagar, ojalá se pudra, ojalá tal cosa, su confesión no es válida, no es válida. Sigue con su pecado, porque es el odio y no ha renunciado al odio, sigue con su pecado. Solamente cuando renuncie de corazón al odio y lo deja atrás
y en su corazón, cuando ve a esa persona pasar y le grite y se burle de alguna cosa, o le recuerde que le quitó alguna cosa, o que levantó un chisme o algo, o lo envía a la cárcel y usted todavía está en la cárcel por culpa de él, si sigue con odio, su confesión no sirve, no es válida, sigue con el pecado ahí. Solo cuando renuncia al odio, ahí sí vaya a confesarse. Mientras tanto, con el odio en el corazón, ¿qué está haciendo? Nada. Con ese deseo de venganza que todavía sigue latente, sigue vivo, que la rabia cuando ve a esa persona, olvídese. Si se confiesa, no está haciendo nada. Está poniendo en riesgo todo, porque el odio lo deja uno por fuera del reino de los cielos. Dice la Sagrada Escritura, el que odia a su hermano es un asesino. Y saben que ningún asesino tiene en sí vida eterna, no hay vida eterna, se queda por fuera del reino de los cielos. Esa es la realidad. Por eso Jesús mismo nos enseña a perdonar y amar cuando está en la cruz y está diciendo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Quién le estaba pidiendo perdón de ellos? Nadie. Nadie estaban gritando, bájate de la cruz y creeremos. ¿Quién estaba pidiendo perdón? Nadie, absolutamente nadie estaba pidiendo perdón. Antes lo contrario, el único que lo estaba defendiendo era el ladrón arrepentido, nadie más. Pero no le estaban pidiendo perdón, ninguno de ellos. Y él estaba perdonando y amando a sus enemigos que seguían ahí con odio cruel contra él, que seguían haciéndole daño en ese momento. Ese es el camino, no hay otro. Es el único camino si queremos entrar en proceso de salvación. Es el único camino. Ahora, nuestro pasado lo confiamos a la misericordia de Dios. Decía después el Padre Pío, nuestro presente lo confiamos a la bondad de Dios. Dios es un papá bueno, es un papá. Ya con eso basta. Es el mejor de los papás. Sí, que decimos, a veces algunos creemos con la imagen de un papá terrible, un papá borracho, malgeniado, un papá terrible, maltratador, cruel. Y claro, nos dicen que Dios es un padre y usted se acuerda de su papá y como que dice, pero es el mejor de los papás. Si juntáramos el amor de todos los papás y de todas las mamás en un solo sitio, ahí una pizquita del amor de Dios, porque es mucho más grande. Llena el universo. Ahora, nuestro presente lo confiamos a la bondad de Dios. Dios es un Padre bueno, sabe cómo hace sus cosas. Ahora, nuestro futuro lo confiamos a la providencia de Dios. La providencia de Dios. Entonces es creer con todo el corazón que Dios proveerá. Que Dios, que es un Padre bueno, proveerá todo lo que sea necesario, todo. Dios proveerá. Y es necesario que usted coja su rosario y en cada pepita comience a repetir, Dios proveerá. Dios proveerá. Y cuando llegue a su mente el recuerdo de las deudas que tiene, o que se está empezando a desarrollar alguna enfermedad en su vida, o alguna situación difícil, o que hizo un mal negocio, perdió todo, y ahora el futuro. Hace poco hablaba con un señor que él precisamente había hecho un mal negocio. Tenía un almacén y su casita allá en Duitama, vendió todo y se fue para el llano y me decía, Padre, allá me fue mal, perdí. Y entró en depresión y en ansiedad. Cuando yo llegué a la casa de él, estaba ahí acostado en la cama, tiritando de miedo, temblando. ¿Y ahora? ¿Qué va a pasar? ¿Y ahora? ¿Sí? Es lo que hace el maligno. Nos llena de miedos y nos pone a pensar, ¿y ahora? ¿Y el futuro? ¿Y qué va a pasar? No, Dios proveerá.
Y eso hay que repetirlo una y otra vez y creerlo con todo el corazón. Dios proveerá. Y efectivamente, un día tendremos que decir, Dios proveyó. Dios proveyó. Cuando me escuchan tanto esta frase, es que fue la situación de mi vida. Cuando entré al seminario, nosotros como familia estábamos en bancarrota, acogidos a la ley de quiebra, de insolvencia. Estábamos en situación de bancarrota en la casa en ese momento. Mi papá tuvo una caída y tenía osteoporosis cuando tenía mi edad, cuando tenía más aún 37 años, un año menos que lo que tengo hoy. Y tuvo una fractura de la cabeza del fémur, tuvieron que hacerle 2 cirugías. La primera prótesis, como él tenía sobrepeso en ese momento, la primera prótesis se dañó, tuvieron que ponerle otra prótesis y todo por particular, no teníamos seguro médico en esa época. 24 años atrás, ahorita le cambiaron la prótesis hace poquito, que había que cambiarlo a los 20 años, pero bueno, 24 años después se hizo ese cambio de esa prótesis. Y en ese momento, cuando fue esa cirugía, no teníamos seguro médico. Tocó asumir por particular 2 cirugías. 2 cirugías. Que usted averigüe cuánto vale hoy una cirugía. 2 cirugías, 2 prótesis, 30 días de hospitalización. Aparte de los gasticos de cada día, que pague un taxi, que un almuerzo, que hay que comprar pañales, que hay que comprar tal medicina. Sí, es un momento crítico. Y pues en esa época sacamos prestado con gente particular y un error grave, el 5% de interés, eso creció menos de nada. Una situación crítica, intentando pagar intereses, pero no capital. Llegó el momento en que se acabó todo. Un momento crítico. Fue el momento en que le dije a mi papá, me voy para el seminario. Y mi papá solamente dijo, pues mijo, ¿usted sabe cómo estamos? Y recuerdo que para entrar al seminario fue una situación en que mi papá le tocó coger casa por casa, vendiendo una rifa. Recuerdo una rifa, una licuadora en esa época, casa por casa, vendiendo esa rifa. Y él estaba en muletas en esa época. Pero esa fue para entrar al seminario. Y después, hasta una cosa curiosa, ese primer año fue difícil. Hubo momentos en que para entrar precisamente en el primer semestre, para poder entrar a presentar los exámenes, hay que llevar el Paz-y-Salvo. El Paz-y-Salvo de biblioteca, de lo académico, de lo económico, de todo. Y recuerdo que a mi Paz-y-Salvo no estaba completo porque debía parte de 1 o 2 meses de pensión. Y tuve que hablar con el rector, con el ecónomo, con todo el mundo, firmar una letra de cambio para que pudiéramos entrar a presentar los exámenes. Y claro, además de pagar esa deuda, tocaba mirar para el próximo año de dónde iba a salir. Para el próximo semestre, que ya tocaba matricularse. Y fue una situación difícil. Pero hoy tengo que decir, Dios proveyó. Dios proveyó. Inclusive en esas mismas deudas que tenía mi papá, él se propuso pagar todas las deudas. Aunque había gente a la que ya en intereses le había pagado 2 o 3 veces su capital, pero la deuda seguía vigente porque eso supuestamente era por intereses. Inclusive, interés sobre interés. Que lleguen a cobrar los intereses hoy, bueno, los 500,000 de intereses, no, que no hay. Entonces sumaban esos 500,000 al capital. Y entraba a ganar lo que ya estaba, más esos 500,000 de intereses, ganando todo al 5%. Es un tema fuerte, es el tema de la usura, que un día toca dar cuentas. Y más cuando es una situación en que él sacó prestada esa plata no para invertir en ganado, en qué cosas, no, era para pagar en el hospital. Es un tema delicado. Y muchos corazones ahí fueron probados. El tema de la usura. Por eso comprendí esa frasecita que decía que el árbol caído todos hace leña. Esa es una realidad. Y es fuerte. Y ya llegó el momento en que, pues, con un padrino que conseguí de Alba, de la imposición de Alba, me invitó un día, le decimos, de Moniquirá, me invitó, venga, ¿por qué no viene a Moniquirá a pasar unos días de las vacaciones, al final de ese primer año? Y cuando estábamos allá, lo llamaron a él, el padrino de él. Y le dijo, ¿por qué no viene al almuerzo aquí con nosotros? Y es que soy con un ahijado, tráiganlo y nos lo presenta.
y fuimos allá al almuerzo. Y pues ellos se dieron cuenta de la situación, les comenté que mi papá estaba enfermo, entonces, pero yo no fui a buscar esa ayuda. De un momento a otro yo pues, estaba comentando la situación, era el mayor de 6, ¿sí? Es fuerte esa situación. Cuando en ese momento la esposa mira al esposo, que hoy son mis padrinos de ordenación, y le dice, ¿y por qué no le ayudamos? Y mi padrino le dijo, pues sí, hagámosle, de algún cuero salen las correas, dijo, de algún cuero salen las correas. Desde ese día hasta el final me colaboraron con lo que fue matrícula y pensión. Y yo no fui a buscar esa ayuda ya. Me colaboraron con matrícula y pensión. Son mis padrinos de ordenación hoy. ¿Sí? Dios proveyó. Y yo tengo que decir eso. Dios proveerá. Es una realidad. Dios proveyó. Porque aún en medio de una situación difícil, con deudas y con todo, Dios proveyó para poder estudiar. Dios proveyó. Pues así con todo. Que está enfermo de alguna cosa, Dios proveerá. Que hay tales deudas, Dios proveerá. ¿Para qué afanarse? Si uno preocupándose, angustiándose al extremo, resolviera algo, vaya y venga, valdría la pena angustiarse muchísimo. Pero la realidad, ¿cuál es? Que usted se angustia demasiado, se estresa, se le comienza a caer el pelo del estrés. ¿Sí? ¿Con eso qué logra? Nada. Solo termina enfermándose. Millones de personas en este mundo, todos los días, viven muy estresados, muy angustiados, muy preocupados. ¿Y ahora qué va a pasar? Millones. Ni siquiera una sola de esas personas resuelve nada, preocupándose, angustiándose, entrando en ansiedad. Ni una sola. No vale la pena. No es el camino. En cambio, cuando uno se abre al don de la fe, que la fe es lo contrario al miedo, el Señor dice, no tengan miedo, o sea, tengan fe. Hasta los milagros más extraordinarios suceden. Pero cuando entramos en el camino de la fe, cuando creemos. En cambio, si andamos dudando, vacilando, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que Dios sí escucha? ¿Ya le estamos atando las manos a Dios? Por eso ese Dios que tanto nos ama, que es el que camina sobre el agua y tiene todo el poder, que es nuestro Padre, amigo y hermano, está con nosotros. ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué esa depresión? ¿Por qué esa ansiedad? ¿No? ¿Por qué ese estrés tan terrible? La angustia, la desesperación. ¿Por qué? En medio de nuestras tempestades nunca hemos estado solos, jamás quedaremos solos, nunca. Aprendamos a creer. Y cuando se coja su rosario con serenidad y tranquilidad, respira profundo y comienza a decir, Dios proveerá. Y mire que no es como las famosas leyes de la atracción de los que hablan por ahí en videos como El Secreto y cosas así, que si usted mentaliza y que atrae y que los deseos y que el universo le va a responder. No, pura mentira. No. Cuando usted pone algo en oración, hasta las cosas imposibles se realizan. No lo dude. No lo dude. No vacile. ¿Será que sí? ¿Será que no? No vacile. Confíe y verán cosas grandes. Confiar es la clave. Que nuestra Madre del Cielo nos ayude en este proceso. Así sea.